Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase, clase 1 de el intensivo de M2, ¿cierto? De la prueba de matemática M2. Nosotros en este intensivo, ¿cierto? La idea es que vayamos profundizando contenidos que se ven en la M1 más elementos adicionales que no están en la M1, que solamente aparecen en la M2. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar en resolver problemas en diversos contextos usando operatorias con números enteros y números racionales. Este contenido ya deberían poder manejarlo o deberían tener cierto bagaje, por lo tanto, no vamos a detenernos en los detalles, sino va a actuar como un recordatorio a la estructura de los números y cómo operamos dichos números. ¿Ya? Así que empecemos. Dentro de los fundamentos tenemos que recordar cómo se construyen, por un lado, los números o los conjuntos numéricos. El conjunto más pequeñito, en este caso, se conocen como números naturales, que se simboliza con la letra n, y que están compuestos por el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta el infinito. Pero a medida que nosotros vamos necesitando más números, más elementos para resolver otros problemas, se van añadiendo elementos a este conjunto numérico inicial, que son los cimientos para contar. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una deuda o una temperatura, necesitamos expandir este conjunto numérico y añadirle elementos. En este caso le añadimos el elemento, en este caso 0, y los negativos para crear a los enteros, que son, ¿cierto?, el siguiente escalón en nuestro conjunto numérico. Y finalmente, cuando ya tenemos los negativos, los positivos y el 0, se crean o se añaden en este caso los racionales, donde es importante destacar y entender que A y B, para que se llame fracción como tal, deben ser números enteros, deben pertenecer al conjunto de los enteros. Y como información súper importante, o acotación importantísima, el B tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Que si no, la fracción se indetermina. Yo no puedo calcular, por ejemplo, 2 partido cero o 2 dividido cero. Eso no se puede calcular, por lo tanto, no lo podemos definir ni determinar. Por lo tanto, es importantísimo que el valor b, que en este caso es el denominador, no sea cero. Dentro de las propiedades o de los elementos más importantes de los números naturales, tenemos que entender que cuando hablamos de sucesor, es el número que está a continuación, ¿cierto? En este caso, a continuación en la recta numérica. Sería definido como un n más 1. Por otro lado, el antecesor, ¿cierto?, se define como lo que vendría siendo un n menos 1. Los números primos, la particularidad que tiene que tienen dos factores, 1 y sí mismo, o sea, el mismo n. Por ejemplo, el 1 no es primo, ¿cierto? Aquí lo dice. Pero el 2, por ejemplo, si yo lo evalúo y veo si cumple esas condiciones, 2 tiene dos divisores, o dos factores únicos, 2 y 1, ¿cierto? Por ejemplo, el 7 tiene solamente dos factores, 7 por 1. El 5, 5 por 1. El, no sé, 12 tiene 3 por 4, pero también tiene el 6 por 2 o el 12 por 1. Por lo tanto, tiene más de dos factores diferentes. Por ende, sus divisores son más que solo dos elementos y por lo tanto deja de ser número primo y no se considera como número primo, sino como un número compuesto, donde ese número compuesto tiene una única factorización prima. ¿Qué significa factorización prima? Es que la vamos a escribir como multiplicación de elementos, pero es única, donde todas sus bases de estas potencias son números primos. Por ejemplo, el mismo 12 que ya estábamos viendo hace un ratito, también se puede escribir como una factorización prima. En este caso, por ejemplo, 12 es lo mismo que 4 por 3 y 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, por lo tanto, 12 es lo mismo que 2 al cuadrado por 3. A eso se refiere con factorización prima única. Es la única combinación que existe para esa factorización. Tenemos que recordar también que existe lo que se conoce como una pirámide de prioridad que muchas veces la gente o los estudiantes lo conocen como el famoso Papo Mudas. Papo Mudas, ¿cierto? Donde son las siglas de esta pirámide donde yo tengo
paréntesis, luego tengo potencias, multiplicación, división, adición y sustracción. Pero tengo que recordar también que esta prioridad siempre va de izquierda a derecha y cierto parto por los paréntesis, luego voy con potencias o raíces, la que aparezca primero. Por ejemplo, si yo tengo una raíz cuadrada de 4 más 2 elevado al cubo, yo lo que voy a hacer es siempre de izquierda a derecha, primero realizar la operación de la raíz cuadrada y la potencia. En este caso, no afecta mucho si hago primero la potencia o la raíz cuadrada, pero siempre intentemos trabajar, en este caso, ¿cierto?, de izquierda a derecha, lo que aparezca primero entre las potencias y las raíces. Eso me daría 10, ¿cierto? Luego tengo multiplicación y división, también de izquierda a derecha, y la multiplicación y división tienen la misma prioridad, la misma importancia. Un ejemplo de esto, y que suele suceder mucho, lo he visto yo en clase, es que, por ejemplo, si tengo esto que está aquí, muchas personas lo que hacen es primero multiplicar estos dos valores, ya porque piensen que la multiplicación tiene una prioridad o es más importante que la división, multiplican 3 por 5, 15, y 12 dividido 15 me va a dar un número decimal o una fracción, y muchas veces esa alternativa no aparece, o si ya aparece es un distractor dentro de la prueba. Por lo tanto, aquí, ¿cómo podríamos o cómo deberíamos proceder? De izquierda a derecha, ¿cierto? Primero hago la división, porque si bien eh, estamos trabajando multiplicación y división, ambas tienen la misma importancia. Entonces divido 2 en 3, que me da 4, y lo multiplico por 5 y eso me daría finalmente 20, que sería la respuesta correcta. Por lo tanto, es importantísimo entender que tanto potencias como raíces, multiplicación y división, y adición y sustracción, están en la misma categoría. O sea, tanto potencia raíces, multiplicación y división tienen, ¿cierto?, la tercera importancia, y la última importancia o la última prioridad sería adición y sustracción. Si podemos y nos ponemos a trabajar con los enteros, ¿cierto? Ya pasamos de los naturales a lo que vendrían siendo los enteros. Tengo que entender, ¿cierto?, que para nombrar o escribir un número par, ¿cierto? Un número par siempre se va a escribir como un 2n o un 2k. Entonces, cualquier número par va a ser un 2 multiplicado por algún valor. Mientras que un número impar, ya que puede ser escrito como un 2k menos 1, pero también puede ser escrito como un 2k más 1. Cualquiera de las dos puede ser y puede representar, ¿cierto?, un número impar. Otros elementos importantes que tenemos que tener en cuenta son la matriz de divisibilidad, o sea, cuáles son los hacks para saber si un número es divisible por 2, por 3, por 5, por 6 y por 10, que son divisiones que suelen aparecer sobre todo cuando tenemos que simplificar. Entonces, cuando un número es divisible por 2, significa que tiene que ser una cifra par. Cuando termina en cifra par, es divisible por 2, tiene esa consecuencia. Por ejemplo, el 2, el 8, el 16, el 254, todos esos terminan en par, por lo tanto es divisible por 2. Tengo la certeza de que es divisible por 2. Para ver si un número es divisible por 3, tengo que ver si la suma de sus cifras es divisible por 3. Por ejemplo, el 12. 12 sabemos que es divisible por 3, pero si yo sumo las cifras, 1 más 2 me da 3. Y el 3 es divisible, en este caso, por 3. Un número más grande, por ejemplo, el 123. Como yo sé si es divisible por 3, voy a tomar sus cifras, voy a sumar el 1 más el 2 más el 3, eso me da 6. Y el 6 también es divisible, por lo tanto el 123 también es divisible. De hecho, si yo intento hacer la división, me va a dar un valor entero. Divido en 3, 12 dividido 3 me da 4, ¿cierto? Sobran 0. Bajo el 3 y 3 dividido 3, 1. Por lo tanto, me da 41. Listo. Cuando el número termina en 5 o en 0, yo puedo determinar o concluir que es divisible por 5. Cuando termina en 0, solamente yo sé que es divisible por 10. Y cuando el número es a la vez divisible por 2 y por 3, sé que también puede ser divisible por 6. Por ejemplo, si vemos un caso real, un ejemplo, ¿cierto? Podríamos probar, no sé, con el 66.
66, ¿cierto? Sabemos que es divisible por 6, porque por un lado es divisible por 2, termina en cifra par, y por otro lado, si yo sumo 6 más 6, eso me da 12, y 12 sí es divisible por 6. Por lo tanto, el 66 lo puedo dividir por 6 con seguridad, y me daría 11. Luego, también recordar el valor absoluto. El valor absoluto se simboliza, ¿cierto?, a través de estos dos como paréntesis, estas dos rayitas, que en realidad no son paréntesis, mucha gente los confunde con paréntesis. Son dos rayitas que son una operación matemática que significa la distancia entre el número y el cero. Por ejemplo, el valor absoluto de 15 es 15, porque la distancia entre el 15 y el cero es 15 unidades. Y lo mismo que el valor absoluto de menos 15. El valor absoluto de menos 15 también es 15, porque la distancia entre el cero y el menos 15 también son 15 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto, por definición, es la distancia del número al cero. Y en términos prácticos, lo que hace el valor absoluto es cambiarle, entre comillas, el signo, porque la distancia entre el menos 3 y el cero es 3. Y la distancia entre el 3 y el cero también es 3. Por lo tanto, los valores absolutos de ambos números son el mismo. Es súper importante este concepto, lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos ecuaciones cuadráticas. También tenemos que recordar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Ya el mínimo común múltiplo es el menor entero positivo, que es múltiplo de todos los elementos que estamos trabajando. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. ¿Por qué es 12? Porque el entero positivo, que es múltiplo de ambos, el más chiquitito de ellos es el 12. Si yo veo la tabla del 3, 3, 6, 9, 12, y puedo seguir, ¿cierto? Y la tabla del 4 es 4, 8, 12, 16. Entonces, en primer lugar donde coinciden es en el 12. Por ende, en este caso, el mínimo común múltiplo entre ambos es 12. Y el máximo común divisor, ¿cierto? Es el mayor entero positivo que es divisor de todos los elementos. Por ejemplo, el máximo común divisor entre dos valores, o sea, 12 y 18, es el número más grande, el entero más grande que divide a ambos a la vez. Por ejemplo, en este caso sería 6. ¿Por qué 6? Porque si yo divido el 12 en 6, me da 6, perdón, me da 2. Y el 18 en 6 me da 3. Ya, si intento un número más grande, el 12 o el 18, no voy a poder dividir ambos valores. El 12 sí, divide al 12, pero no divide al 18 de forma exacta. No es divisible. También tenemos que recordar que existen ciertas reglas con la operación en los números enteros, sobre todo en la adición, ¿cierto? En la sustracción, cuando yo tengo valores de igual signo, ¿cierto? Sumo los valores y conservo el signo. Por ejemplo, si tuviera un menos 2 y un menos 5, eso me daría, como tiene el mismo signo, o sea, debería estar como más menos 5, ¿cierto? Como tiene el mismo signo, yo tengo que sumar ambos valores y dejar el número negativo en este caso porque se conserva el signo de ambos. Y si son de diferentes signos, por ejemplo, menos 5 más 2, en este caso tenemos que restar los valores y conservar el signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso, entonces, si yo los sumo, me daría, o sea, si los resto en este caso, porque tengo que restar los valores, me daría 3, pero negativo, porque el valor absoluto del 5, negativo, es más grande que el valor absoluto del 2. O sea, en este caso, el menos 5 como que manda, lleva la batuta. Y me daría, ¿cierto?, negativo el valor final. También, por otro lado, ¿cierto?, si queremos operar, en este caso, multiplicación o división, lo que debemos hacer es usar la regla de los signos. ¿Qué me dice la regla de los signos? Cuando yo multiplico o divido dos números que tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Cuando tengo diferentes signos, el resultado es negativo. Un ejemplo muy fácil, si tengo menos 3 por 5, ¿cierto? Multiplico de forma normal, 3 por 5, 15,
Y como uno es positivo, que está implícito el más, no se anota este más, pero está, y el otro es negativo, queda con negativos, o sea, resultados negativos porque tienen diferentes signos. Y ahora nos pasamos a los números racionales donde nos vamos a detener un poquito más para poder profundizar un poquito la operatoria, la simplificación, la amplificación, porque es importante entender esta parte de los números, en este caso racionales, que a muchos les causa dolor de cabeza. ¿Ya? Recordemos que los números racionales, en este caso, son todos aquellos que se pueden escribir como fracción, donde tanto a y b, en este caso, es un número entero, y b también, con b diferente de cero. Entonces, estas fracciones nosotros tenemos que entenderlas como valores que se pueden transformar también en decimal. Y estos decimales, a su vez, ¿cierto?, tienen un valor numérico que se ubican en la recta numérica, valga la redundancia. Entonces, este valor que está acá, 10 quinceavos, ¿cierto?, que tiene numerador 10 y denominador 15, yo puedo amplificarla y simplificarla, pero su valor decimal va a ser el mismo, ¿ya? El valor decimal de esta fracción, si yo la simplifico en 5 me da 2 tercios, y si la amplifico en 2 me da 20 treintaavos. Estas tres fracciones numéricamente valen lo mismo. Y eso es súper importante, porque más adelante cuando operemos estos tipos de, de- de elementos, nosotros nos va a servir un montón para simplificar y ganar tiempo al momento de resolver un problema que ya va a ser obviamente mucho más complejo que estos valores que son más pequeños. Pero siempre es importante entender eso, entender que si yo amplifico, que en este caso sería multiplicar por 2 arriba y abajo, se transforma en 20 de treintavo, y si simplifico en 5, estoy dividiendo el numerador y el denominador en 5 para que, en este caso, se achiquen los números, se achique el numerador, se achique el denominador, pero numéricamente el valor de esto, su valor decimal, es el mismo. Si yo divido 2 en 3 me da 0,6 periódico. Si divido 10 en 15 me da 0,6 periódico. Y si divido 20 en 30 también me da 0,6 periódico. No cambia su valor en decimal, su valor numérico real no cambia. Cuando tenemos que comparar dos fracciones, hay dos métodos principales. Un método es multiplicar cruzado, o sea, este denominador multiplicaría al numerador que está acá, o sea, sería 4 por 2 que me da 8, mientras que el 3 que está aquí, ¿cierto?, multiplicaría al 3 que está acá y me daría 9. Entonces, ¿cuál de los dos es más grande? 3 cuartos, porque el 9, que es la multiplicación cruzada, es más grande. Ese es un método. El método 2 es igualar denominadores, o sea, amplificar ambas fracciones para que de alguna manera sus denominadores sean iguales. Por ejemplo, el 2 tercios yo lo podría amplificar por 4. O sea, si yo tomo el 2 tercios y lo amplifico por 4, eso me daría 8 doceavos, ¿cierto? El 8 doceavos es el que queda acá. Mientras que el 3 cuartos, si yo lo amplifico por 3, me daría 9 doceavos, que es el que está acá. Como ya tiene el mismo denominador, ahora me queda o puedo solamente comparar los numeradores. Y entre el 8 y el 9 es más grande. Por lo tanto, este valor es más grande que el 8 doceavos. Por lo tanto, 3 cuartos es más grande que el 8 doceavos. Cuando trabajamos con fracciones tenemos que recordar dos cositas importantes. Bueno, en realidad son tres cositas importantes que para la suma y la resta, yo lo que tengo que hacer es igualar denominadores, es hacer que los denominadores de las fracciones sean iguales. Y para eso puedo amplificar o simplificar las fracciones. De esa manera voy a hacer que sus denominadores sean iguales. Por ejemplo, en este caso, yo estoy amplificando por 2, amplifico por 2 y quedarían 6 décimos. De esa manera, una vez que ya tengo los dos denominadores iguales, puedo sumar los numeradores. Sería 6 más 7 igual a 13. Para la resta es lo mismo. Ya igual los denominadores y resto los numeradores. Y si tengo que simplificar, lo voy a hacer. Y bueno, para la multiplicación, ya nosotros tenemos que recordar que vamos a multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Por ejemplo, si estuviéramos multiplicando 2 tercios con 5 cuartos, yo multiplico 2 por 5 que me da 10, 3 por 4 que me da 12. Y luego simplifico aquí en 2, y eso me daría 5 sextos. De esa manera se debería multiplicar las fracciones. Ahora,
Igual que hay un pequeño truquito donde, como estoy multiplicando, yo lo que podría hacer es juntar estas dos fracciones, ¿sí? Que esto es 2 por 5 y 3 por 4, y simplificar estas fracciones que están acá, porque yo recuerden que la multiplicación es conmutativa, da lo mismo el orden donde estén los valores. Yo puedo decir que 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2 y 3 por 4. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es simplificar. Puedo simplificar estas dos fracciones, esta fracción, perdón, que está ahí, y podría simplificar por 2. Simplificar por 2 la segunda fracción que está ahí, y podríamos, ¿cierto?, dejarlo como realidad, como un medio. Y un medio por 5 tercios es 5 sextos. Ese es un método. Ya no tengo para qué hacer todo este paso, sino que simplemente yo podría ver esto y decir, ah, pero como está multiplicando, yo puedo tomar el 2 que está acá y el 4 que está acá y simplificarlo. Voy a simplificar por 2. Divido por 2, divido por 2, y eso me daría 1 por 5 y 3 por 2. Quedaría 5 sextos. Y ese es un pequeño, no sé si truco, pero no ahorra tiempo, sobre todo cuando tengo expresiones muy largas, muy extensas, muy complejas para trabajar. Luego tengo la división, y en la división nosotros, ¿cierto?, tenemos que invertir la segunda fracción o buscar el recíproco. ¿Ya? Yo busco el recíproco de la segunda fracción, que es el inverso multiplicativo también, que tiene varios nombres. Y cuando hago ese y encuentro ese recíproco, yo lo que hago, ¿cierto?, es invertir la segunda fracción y transformar la división en multiplicación. Un ejemplo concreto, 2 tercios por 5 cuartos, ¿ya? Perdón, dividido en 5 cuartos, lo que voy a hacer yo, como es una división de fracciones, voy a buscar el recíproco, 2 tercios multiplicado por 4 quintos. Invierto la segunda fracción, busco su inverso multiplicativo y multiplico las dos fracciones, numerador con numerador, sería 4 por 2 son 8 y 5 por 3 son 15. Y me daría la respuesta correcta y final. Vamos a profundizar también en este ejercicio. Esta clase es simplemente de recordatorio, ya para que si alguien tiene alguna duda, se olvidó de algo, vuelva, ¿cierto? Recuerde ciertos conceptos más básicos para después trabajar en ejercicios más complejos. De hecho, el próximo video nosotros vamos a trabajar con ejercicios tipo PAES, que son mucho más complejos, pero ocupan esta base. Entonces, esta base tiene que quedar lo más sólido posible para que más adelante, ¿cierto?, podamos eh, reforzar y entender el por qué vamos realizando ciertas operaciones. Bueno, también aquí recordar el inverso multiplicativo, que lo nombramos ya, que es el recíproco. El recíproco es el valor, ¿cierto? Pero invertido. Y recordar también que el cero no tiene recíproco, porque si invirtiéramos el cero, quedaría 1 partido en cero y eso no se puede calcular. Vimos que no está definido en los números reales esa expresión. Y también, por si es que aparece alguna pregunta de número mixto, recordar que el número mixto es un número, ¿cierto?, donde se abrevia un poquito la suma del entero con la fracción. En este caso, yo estoy sumando 2 enteros más 3 octavos. Podría, ¿cierto?, igualar denominadores. Esto está dividido en 1, ¿cierto? Recuerden que cualquier entero se puede transformar a fracción dividiendo en 1 y voy a amplificar. Entonces, esto quedaría como 2 enteros partido en 1, amplifico en este caso por 8. En este caso 2 por 8 son 16. 16 octavos más 3 octavos me da 19 octavos, que sería lo que está acá. Es una forma de calcularlo. Hay otra forma también que es más rápida, a mi gusto, que es multiplicar, ¿cierto?, el entero por el denominador, y sumarle en este caso el numerador. 2 por 8, 16, más 3 son 19 octavos. Y mantenemos, ¿cierto?, el denominador. Finalmente, tenemos que recordar cómo se trabajan los decimales. Cualquier fracción es una representación de la división o se puede representar como una división. Por lo tanto, si yo quiero transformar un número entero, o sea, una fracción, a decimal, basta con dividir el numerador con el denominador.
1 dividido 2 es 0,5. Por ende, el decimal, ¿cierto?, tiene diferentes elementos. El primer elemento, ¿cierto?, es el entero, el que está a la izquierda de la coma, se le conoce como parte entera, en este caso vale 4. El primer decimal se conoce como décima, el segundo decimal se conoce como centésima y el tercer decimal se conoce como milésima. Y dentro de los decimales existen 4 tipos de decimales, que el último tipo es un decimal que no trabajamos porque es un irracional. Nosotros estamos trabajando con racionales, son expresiones que se pueden escribir como fracción. Y dentro de estos decimales tenemos decimal finito, que es aquel que tiene un término, que tiene una cantidad fija de elementos, ¿cierto? Un infinito periódico, que es infinito periódico puro también, donde la parte decimal, las cifras decimales se repiten infinitamente. En este caso, 72, 72, 72, 72. Y por eso se pone la rayita. Y tenemos también los infinitos semiperiódicos, que poseen un anteperiodo y un periodo. En este caso, el 5 sería el entero, 41 sería el anteperiodo y el 6 sería el número periódico. Y transformar una fracción a decimal es súper sencillo porque es solamente dividir. Pero transformar un decimal a fracción, dependiendo del tipo de decimal, van a haber diferentes métodos. Entonces, tenemos 3 metodologías para cada uno de estos decimales. ¿Ya? Entonces tenemos el decimal finito, en este caso que tiene el numerador, tomamos todo el numerador completo sin la coma y, ¿cierto?, dividimos según un 1 acompañado de tantos ceros como cifras decimales hayan. ¿Qué significa esto? En la práctica significa que si yo tengo 0,25, tomo todo el número completo sin la coma, 25, y lo divido en un 1 acompañado de 2 ceros porque tengo 2 cifras decimales. Tengo 2 elementos o 2 decimales después de la coma. Luego, para los infinitos periódicos, ya, primero tomamos todo el número, por ejemplo, 1,8 periódico, ¿cierto? Tomamos todo el valor sin la coma y le restamos la parte entera, que en este caso vale 1. Y lo vamos a dividir, ¿cierto?, en este caso un 9, como tantos periódicos distintos tenga. En este caso tengo un puro número periódico distinto, por lo tanto es un puro 9. Sería 17 novenos. Y finalmente, para los infinitos semiperiódicos, nosotros tenemos que tomar nuevamente todo el valor, por ejemplo 2,35, ¿ya? Tomar todo el número, y si el 5 es el único que se repite, tomar todo el valor nuevamente, y en este caso le vamos a restar la parte entera más el decimal anteperiodo. Todo lo que esté antes del periodo. Si yo veo todo esto está antes del periodo, o sea, hay un 23. Entonces, como hay un 23, lo voy a dejar ahí, 235 menos 23, dividido en este caso en un 9, porque tengo un decimal periódico, y un 0, porque tengo un número anteperiodo, ¿cierto?, decimal. Entonces, si ahora tomo, resto 235 y le resto 23, eso me daría 212. 212 dividido 90. En este caso ambos son divisibles por 2, podría dividir, me queda mucho espacio, así que no lo vamos a hacer, pero se debería simplificar. Y eso, esto resume en gran medida, no todo, hay detalles que se fueron, ya el video quería que no quedara tan largo, pero hay detalles que se fueron un poquito, pero creo que esto engloba eh, muy resumido lo que deberíamos saber respecto a lo que es números racionales y números enteros. En el próximo video nosotros vamos a profundizar en ejercicios tipo PAES M2, ¿cierto? Para que vayamos practicando, entendiendo cómo desglosar, cómo abarcar un ejercicio del eje de números, pero con una complejidad un poquito mayor. Eso, hasta la próxima clase. Nos vemos.